La columna de Voz Populi nos cuenta lo siguiente. Ya sabéis, es el análisis de medios que hace Rubén y que lo hace extraordinariamente bien. El sanchismo, las hormigas absurdas y las mentiras, maldades y manipulaciones. No se puede decir que ninguna de las partes haya sufrido un gran perjuicio. Pedro Sánchez ha salido airoso de su recorrido por los platós de A3 Media y allí volverá durante la campaña para participar en el único mano a mano que ha aceptado Núñez Feijóo. Los cara a cara y las entrevistas atraen a la audiencia equivale a dinero y en el fondo para eso estamos. Este tipo de estrategias las practican con primor en el grupo líder de audiencia en España, donde cuentan con especialistas en la materia como Mauricio Casals y Antonio García Ferreras. Cada uno en lo suyo es brillante, y entre ambos amasan un poder enorme. Los negocios y la política funcionan así. En ambas actividades se busca el máximo beneficio posible para quienes la ejercen, pero la opinión pública no debería verse perjudicada por ello. Por desgracia así ha sido y Pedro Sánchez ha soltado en El Hormiguero, donde hoy acudirá Núñez Feijóo también sin miedo, una de las falacias más escandalosas que ha pronunciado en su carrera política sin que Pablo Motos le repregunte. Porque el líder político que se enfrentó a su partido porque un grupo de diputados moderados había decidido abstenerse para facilitar la investidura de Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que el PSOE, al contrario que el PP, asumió entonces una posición de Estado en ese caso, lo que en el futuro podría evitar el acceso de los extremistas al poder. La réplica estaba clara. ¿Por qué defendió entonces lo contrario que ahora? Bueno, como decía el otro día Zapatero, porque había cambiado de opinión Rubén. No tiene derecho a cambiar de opinión, caray. Es que nada, no os ha dado por llamarle mentiroso a mi pobre torito guapo. Parece que Motos no se ha percatado de este hecho porque en realidad él no es un especialista en la materia, sino una especie de showman simpaticón al que los candidatos en las elecciones eligen para conceder su principal entrevista de la campaña por su blandura. No es David Frost, no es un Doberman periodístico, es un exitoso presentador que se mueve con soltura entre hormigas, actores, cantantes de electrolatino y estrellas de la televisión, pero que no es un virtuoso en la mayéutica, tampoco en la psicología o en el periodismo incisivo. Los políticos saben de estas carencias, de las que Motos no tiene ninguna culpa, por eso le eligen. Como a Évole, que es lo mismo pero con más bohemia impostada. Cuesta encontrar mentes brillantes en el arco parlamentario. Un cuestionario acertado podría provocar luxaciones de pronóstico reservado. Eso explica que opten por Motos. Pedro Sánchez ha basado una buena parte de su campaña en la teoría de la conspiración sobre los medios de comunicación. Lo que os comentaba en este vídeo que subí hoy a mediodía, sobre el Sancho Trampismo, ¿no? Aunque ese es lo que me hice para hacerlo, me basé en la que había hecho con Évole, no con porque esta todavía no la había visto. La primera mitad de la entrevista de este martes ha versado sobre ese tema y el presidente ha llegado a defender que el 90% de las tertulias de la televisión y la radio están orientadas a la derecha, lo que ha contribuido a crear el monstruo de 7 cabezas del sanchismo, el que se alimenta de mentiras, maldades y manipulaciones. Motos, que estaba despistado, podría haber preguntado al presidente de gobierno por la razón que le ha llevado a copiar la estrategia electoral por la que optó Pablo Iglesias durante los 3 últimos comicios, en los que atacó en decenas de ocasiones a la cloaca mediática sin ningún éxito. ¿A qué se debe la recurrencia en este error? La explicación es fácil. Detrás de este intento de criminalizar a los medios de derechas está José Miguel Contreras, Infolibre y Prisa, y Miguel Barroso, Prisa, que llevan muchos años situando sus intereses empresariales por encima de los del PSOE, pese a los que todavía, sorprendentemente, hacen caso en Ferraz. Esta idea de despotricar contra los medios seguramente les sirva para conseguir suscriptores para sus periódicos, pero es ridícula y muy inefectiva. No dará votos al PSOE. Los susurradores quizá tengan más capacidad de engaño que la prensa trampista. Sobra decir que la premisa de Sánchez es falsa, porque El País, la SER, La Sexta, el Diario.es, Público, Radio Televisión Española, etc., no son poca cosa. Tampoco lo son las decenas de millones de euros de publicidad institucional con los que el Ejecutivo ha inundado a su prensa afín durante los últimos años. A eso no se ha referido. Motos tampoco se lo ha preguntado. Tampoco han dado fino el presentador cuando Sánchez ha afirmado: somos el único gobierno que no ha repartido ninguna licencia de televisión. Pues que nadie las quiere, pero bueno, vamos a seguir con Rubén. ¿Quiere el lector saber la verdad? Desde que el negocio está en decadencia, ninguno de los grandes grupos quiere más frecuencias de emisión. Efectivamente, ese es el sanchismo: mentiras, maldades y manipulaciones. El jefe del Hormiguero no ha querido entrar en temas que hubieran interesado a la audiencia manipulada por los medios ultras. Por ejemplo, el de Marruecos, o el de la inclusión de asesinos en las listas electorales de Bildu, o el del Tito Berni. Habría una pregunta muy interesante al respecto.
cómo el presidente del gobierno, que llegó al Ejecutivo a partir de una moción de censura amparada en la corrupción del rival, puede consentir ese episodio. Y otra, ¿qué siente un defensor de la igualdad, como ha dicho, ante los pintorescos documentos gráficos de los suyos con mujeres de prepago? Bueno, alguna, Rubén, sería de pospago, que eran habituales y no tenían por qué cobrárselo al principio, alguna a lo mejor se lo cobraba después, quién sabe. Pero bueno, eso de prepago me ha gustado. Ha querido el presentador abordar el tema de Cataluña y ha apretado a Sánchez con respecto a la eliminación del delito de sedición. También le ha preguntado por su postura sobre un posible referéndum de autodeterminación. El presidente ha negado esta opción y se la dejó votando a motos, pero no lo vio, porque la repregunta que venía a cuento en ese caso era: ¿podría usted cambiar de opinión sobre este asunto como con los indultos a los líderes del proceso, sin que pudiéramos acusarle de mentir? Quizás plantear estas cuestiones sitúa a este articulista en lo más profundo de la caverna trampista nacional, pero no deja de resultar curioso que el presidente haya salido tan airoso con esta cuestión durante las entrevistas en lo de Évole y El Hormiguero. En ambos casos se ha expuesto el mismo argumento para justificar que mintió a los españoles con los indultos para mantener los apoyos parlamentarios de los independentistas. Cambiar de opinión no es mentir. Mentir es lo del PP con el 11M. Ahí Pablo Motos se ha diluido y ha dejado en evidencia su debilidad. No puedo estar más de acuerdo con usted, ha añadido. Traducido: sí, señor presidente, por supuesto, señor presidente. La cosa no ha sido tan obscena como fue lo del otro día en el medio de Contreras, cuando uno de sus periodistas, durante una entrevista a Sánchez, le preguntó ¿de qué se siente más orgulloso cuando llega a la Moncloa? Esto es real, ¿eh? Esto es real. Ese sí que es periodismo de verdad, del que merece Sánchez. También el del Gran Wyoming, que se interesó en el intermedio acerca de la forma de los calzoncillos del presidente, en algo que no ha sentado bien a las señoras de la limpieza de La Sexta, que tuvieron que esforzarse por eliminar las manchas de saliva en la mesa. Lo del hormiguero no ha sido tan obvio, pero en realidad también puede definirse como un paseo triunfal para Sánchez. El enésimo en A3 Media. Ninguno de sus tertulianos lo reconocerá. ¿De veras no ve una descompensación ahí el PSOE? Bueno, yo la entrevista esta de la que habla Rubén no la he visto, porque, bueno, básicamente porque tenía una cosa más importante que hacer ayer. Bueno, la sabéis porque los que habéis visto el vídeo este que he subido el del Sancho Trampismo. Porque me fui a un concierto, vamos, me fui al auditorio, estuve escuchando con Marta Briales un recital de piano magnífico, precioso, bueno, el pianista, una cosa fuera de lo común. Ojo, y a mí Scriabin tampoco es que me guste mucho, pero maravilloso. Y nada, después del concierto, evidentemente nos dio 4 bises, ahí es nada. Una cosa, yo me harté, me dolían las manos de aplaudir cuando salí. Y claro, después del concierto pues uno se va a cenar. Y nos fuimos a cenar, Marta y yo, y claro, volví aquí cuando ya había terminado la entrevista. Tuve que elegir, dije, dejo a Marta aquí después del concierto, me voy corriendo a casa y me veo la entrevista de tío Antonio con Pablo Motos, que sabía, pero Pablo Motos su fuerte no es entrevistar políticos porque no hace periodismo político ni sigue todas estas cosas. O me voy a cenar con Marta, charlamos un rato y me vuelvo tranquilamente a casa a las 12 de la noche. Pues elegí lo segundo, culpadme si queréis, pero creo que hubierais hecho todos, absolutamente todos, lo mismo. Pero vamos, ya sabía yo que seguramente mi amigo Rubén iba a escribir al día siguiente sobre esto, y esa es la razón por la que os he traído esta historia, porque me parece la crónica mejor de cuantas se han hecho sobre esta entrevista.